La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a su programa de radio Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña el maestro Iván Flores. Iván Flores es estudiante del doctorado en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Es coordinador regional de investigación de la Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación. Actualmente, su proyecto de investigación aborda el problema de la transición de los videojuegos a deportes electrónicos. Sus intereses incluyen la cultura digital, las metodologías cualitativas mediadas por Internet, el estudio del deporte, el juego y los procesos de apropiación de tecnologías digitales. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bien, antes de entrar en materia como tal, pues lanzaremos la pregunta que solemos hacer a quienes nos acompañan por acá y es la siguiente. ¿Por qué nos dirías que hay que atreverse a saber? Bueno, creo que siempre debemos mantener abierta esa posibilidad de aprender cosas nuevas y de mantenernos sensibles a lo nuevo, a lo desconocido. Creo que eso implica también, de repente, mantener una curiosidad constante, ¿no? Y permitirnos, de repente, dejarnos sorprender por las cosas, ¿no? Creo que quizá yo lo que me he dado cuenta en mi trabajo en antropología es que las cosas más difíciles de entender y de aprender son las cotidianas, las que ocurren de forma aparentemente normal o que nos resultan obvias, ¿no? Pero que creo que si empezamos a indagar, pues nos damos cuenta que es muy difícil explicar por qué el mundo funciona como funciona. Entonces creo que eso significa, o a mí me hace pensar ahora eso, ¿no? Permitirnos saber o atrevernos a saber es mantenernos sensibles, ¿no? También, no sé, algo así pienso de momento. Ok, muy bien, gracias. El artículo sobre el cual vamos a platicar es un artículo que lleva por título League of Dreams, Liga de Sueños, y que se publicó en la American Anthropological Association, sí. Ok, perfecto. Bueno, pues para entrar como tal en materia, y bajo el entendido que la finalidad de este espacio es pues, ser un espacio de divulgación y no de especialización. Entonces, pues vamos a iniciar preguntas muy elementales. Por ejemplo, para entrar en contexto, ¿qué es el MOBA? El MOBA. Los MOBA son un tipo de juegos. eh, son unas siglas. Multiplayer Online Battle Arena. Battle Arena, ¿no? Entonces son juegos eh, donde uno participa con un equipo y entonces en este equipo, bueno, hay un objetivo, casi siempre, pues destruir la base enemiga, ¿no? Entonces, estos juegos ahora se volvieron muy populares, aunque no son nuevos, yo creo que deben tener al menos por ahí desde el 2009, 2010 comenzaron estos juegos. Pero lo que sí comenzó a crecer mucho fue la industria de los deportes electrónicos y algunos de los principales títulos pues son MOBAs. Entonces, pues sí, los grandes torneos que ahora se festejan pues son de este tipo de juegos. Ok, muy bien. A ver si entendí bien, son juegos en línea en los cuales pues tiene la posibilidad de intervenir una cantidad importante
jugadores Sí. y se arman por equipos, ¿cierto? Exactamente. Algunos de estos equipos son aleatorios, es decir, tú te conectas y de forma aleatoria te asignan a tus otros 4 compañeros, Ok. o en la forma de los equipos de deportes electrónicos, pues se organizan 5 amigos y se conectan juntos para competir o para enfrentarse a otro equipo, ¿no? Durante los entrenamientos, pues el equipo contrario se asigna aleatoriamente, pero cuando son competencias, pues uno ya sabe contra quién va a jugar, ¿no? Entonces eso creo que hace también que los equipos que preparen estrategias o que se imaginen, pues el punto débil del equipo contrario es tal, entonces como que empiezan a imaginar cómo atacar, ¿no? O cómo defenderse. Entonces sí. Ok, muy bien, gracias. Mexican League of Legends. ¿Qué es Mexican League of Legends? Bueno, pues lo primero es que League of Legends es un MOBA, entonces. Ok. Y League of Legends es uno de los principales títulos, de los principales juegos pues que actualmente, valga la redundancia, se juegan. Y pues League of Legends tiene una comunidad muy grande de seguidores en Latinoamérica, pero específicamente pues en México. Este, creo que todavía funciona esta comunidad que se llama LOL México. Y bueno, son jugadores, algunos amateurs, algunos semiprofesionales, algunos profesionales que pues tienen el objetivo de básicamente ganar dinero compitiendo y a partir de las competencias, claro, mejorar su nivel técnico, mejorar su nivel de juego, pero también empezar a ganar, por ejemplo, patrocinios o empezar a ganar un sueldo, ser contratados, ¿no? Entonces, bueno, la liga de jugadores mexicanos, pues podríamos dividirla en estos rangos, ¿no? En estas jerarquías. Entonces, bueno, eso me refiero en el texto cuando hablo de League of Legends mexicanos o el Mexican League of Legends, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Eh, ya entrando propiamente a la profundidad del texto, ¿cómo entiendes o cómo debemos entender o cómo entiendes tú propiamente el ejercicio etnográfico? ¿Qué es la etnografía para ti? Pues la etnografía es un método, es una forma de investigar. Y pues tradicionalmente en la antropología lo que se enseña, por ejemplo, en la licenciatura, es que cuando uno va a hacer trabajo de campo, pues uno tiene que trasladarse a un sitio, ¿no? Para hacer una investigación, para saber, por ejemplo, cómo se organiza una comunidad o un grupo, desde cosas tan sencillas como desde qué comen, eh, qué música escuchan, ¿no? Hasta cómo se organizan para resolver problemas, ¿no? Entonces, la etnografía es una forma que tenemos de aprender cómo percibe el mundo otro, ¿no? Y cómo narra también ese mundo un otro. El asunto, creo que en mi trabajo es que, eh, pues buena parte de mi trabajo de campo implicó estar frente a la computadora, es decir, muchos de los jugadores con los que yo trabajé no los conocí cara a cara, ni de forma presencial. Casi todo mi trabajo ocurrió sentado en mi escritorio, haciendo notas de todo lo que ocurría, ¿no? Todo lo que decían, todo de lo que se quejaban. También las veces que me regañaban, ¿no? Eso también formaba parte de mis notas, ¿no? Entonces, ese creo que es el cambio sustancial en mi trabajo, que no hubo un desplazamiento de lugar, sino que el desplazamiento ocurrió más bien de forma digital. Estuve con las personas, pero las acompañé desde otro lugar, desde otra forma, ¿no? No necesariamente yendo ahí, sino estando con ellos, acompañándolos, por ejemplo, a través de una videollamada, ¿no? La videollamada se convirtió en una herramienta, pues, esencial para mi trabajo de campo en este caso. Entonces, creo que si pudiera sintetizarlo, es eso, un poco aprender la forma en que el otro ve el mundo, cómo le explica, y eso implica pasar mucho tiempo con ellos. Sí.
Y entonces, en tal sentido, y pensando en lo que señalas en el texto, tanto que había una triada que de alguna forma pues, apoyaba al equipo, ¿en qué sentido, bajo tu formación como psicólogo, consideras que sirvió o ha servido el apoyo sumado al apoyo del coach y de la fisioterapista? Pues a veces yo sentía que mi apoyo no era tanto como el que yo me imaginaba en principio. Y eso también formó parte de mis hallazgos en mi trabajo. Descubrir que a veces lo que yo tenía en mente o las actividades que yo preparaba, pues no tenían el efecto, ¿no? Como psicólogo, trabajando con los equipos, yo me imaginaba que, en principio, que mi trabajo iba a ser poder generar, por ejemplo, planes de trabajo para generar cohesión grupal, ¿no? Donde los equipos sintieran que pertenecían al equipo, que compartían un objetivo, este tipo de cosas que son muy importantes en la psicología deportiva, ¿no? Entonces yo me imaginé en principio, creo que eso es lo que voy a hacer, ¿no? Sin embargo, a veces los entrenadores tenían un imaginario de cómo funcionaba o qué hacía un psicólogo, ¿no? Sí, siempre asociado al trabajo terapéutico, porque pues imaginamos que el psicólogo pues nos va a tratar, ¿no? Entonces muchas veces recibí como este comentario de, oye, ¿y cuándo les vas a dar terapia a mis jugadores, ¿no? Y pues bueno, yo tenía que ahí explicar, ¿no? Es que pues no es trabajo terapéutico, es más bien trabajo grupal, ¿no? Sí hay una dimensión terapéutica en la psicología deportiva, pero ese no era pues mi objetivo propiamente, ¿no? Entonces creo que sí, eso implicó también durante mi trabajo de campo dejar muy claro eso desde un principio, aunque aún dejándolo claro de todas maneras, a veces los entrenadores tenían esa idea. A veces los mismos jugadores me decían, oye, ¿cuándo voy a tener mi sesión individual, no? Y yo decía, no, pues no, nunca. Eso no va a ocurrir, ¿no? Pues más bien hablemoslo en grupo, ¿no? Hablemos en el equipo, discutamos estas cosas. Entonces, sí, a veces, eh, bueno, las expectativas de los dos chocaban, ¿no? Mi expectativa de supuestamente hacer un plan de trabajo y la expectativa también de ellos de decir, pues nos va a terapiar, ¿no? Entonces, bueno, a veces había un desencuentro ahí, pero más allá de dejarme desanimar por eso, creo que eso me ayuda también a decir, aquí ocurre algo también que es importante registrar. La forma en que ellos están entendiendo lo que es un apoyo psicológico, la forma en que ellos imaginan que el psicólogo va a trabajar, la forma en que tiene que funcionar la organización deportiva al interior, ¿no? Que debe haber alguien asociado a esto, a otro, ¿no? Que hay un organigrama. Entonces, al final eso fue un hallazgo, pero me tomó mucho tiempo negociarlo con ellos, ¿no? Sí. Gracias. Dándole seguimiento al texto más adelante, me surgió esta pregunta porque, pues cuando uno piensa en e-games, en juegos electrónicos, en videojuegos, pues no creo que sea lo primero que se le viene a la cabeza y es Mm. cuándo o cómo se vuelve pertinente la asistencia de una fisioterapeuta, perdón, hace rato dije fisioterapeuta en Sí. el equipo de atletas digitales. Claro, sí. Sí, para mí también fue un poco chocante descubrir eso, ¿no? ¿Por qué como que tanta inversión de recursos, Sí. ¿no? Especialmente porque yo, cuando empecé a hacer mi trabajo de investigación y mi trabajo de campo, pues yo decía, pues es nada más sentarse y presionar botones, o sea, no sé, ¿no? No veo dónde está el esfuerzo físico, no sé, ¿no? A diferencia, claro, yo me imaginaba deportes como el fútbol o el básquetbol, ¿no? Que requieren a lo mejor mucho más, un movimiento físico mucho más intenso, ¿no? Ok. Este, pero después de hablar con muchos entrenadores, con fisioterapeutas, algunos equipos tenían nutriólogos también, ¿no? Entonces, lo que me explicaban es que si pasas tanto tiempo sentado, tu cuerpo eh, resiente todo ese esfuerzo que estás haciendo, porque al final estás haciendo un esfuerzo por estar tanto tiempo sentado y necesitas también cuidar de tu cuerpo para que puedas tener estas jornadas de entrenamiento tan largas, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los equipos, por ejemplo, entrenaban de 8 de la noche a 4 de la mañana. Entonces eran jornadas de entrenamiento pues un poco,
Para empezar, en unos horarios un poco extraños, ¿no? Que te desregulan el sueño. Y creo que muchos de estos equipos pensaban como, bueno, después, por ejemplo, hacían rutinas, ¿no? Después de cada partida dura 30 minutos aproximadamente, después de cada partida te vas a parar y vas a hacer este estiramiento, ¿no? En tu espalda, porque en la columna se comprime, entonces con el tiempo puedes lastimarte, ¿no? Y decía, bueno, ok, eso me parece lógico, ¿no? Y después la fisioterapeuta decía cosas como al inicio, antes de cada partida, que eso un poco lo narra en el texto, te vas a sentar y vas a estirar tus manos, ¿no? Y vas a sentir tus muñecas que lleguen hasta el límite abajo y arriba y luego en círculos. Eh, Porque si no puedes tener problemas de túnel carpiano y entonces eso baja tu rendimiento en el uso del mouse, ¿no? Entonces necesitas adquirir o un mouse que sea ergonómico para que tu mano empalme bien y no te lastimes, o necesitas hacer estos ejercicios. Entonces, pues sí, descubrí eso durante mi trabajo de campo, ¿no? Que al principio yo decía, creo que están exagerando estos jóvenes, ¿no? Creo que están invirtiendo muchos recursos en algo que no necesita tanto, ¿no? Pero sí, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que algunos jugadores sí padecían, por ejemplo, dolores de rodillas, ¿no? Por estar tanto tiempo sentados, o dolores de espalda, de la espalda baja especialmente, ¿no? Entonces, bueno, cada jugador, también esto era curioso, se inventaba soluciones, ¿no? Ah, pues no tengo la silla gamer que cuesta 15,000 pesos, ¿no? Pero de la sala me agarré un cojín y me lo pongo en la zona lumbar, ¿no? Entonces eso ayuda a que mi espalda esté recta. Entonces, bueno, no sé, como que hay una serie de explicaciones eh, que tienen que ver con el cuerpo. Y creo que esto también a mí me llevó a traer otra vez el tema de los videojuegos como asociados a una práctica corporal, que creo que eso también a veces lo olvidamos, ¿no? Lo olvidamos cuando estudiamos especialmente videojuegos, ¿no? Pero bueno, culturas digitales, ¿no? Pensamos que como están mediadas por tecnologías, pues no importa, ¿no? Como que uno se conecta ahí y uno se olvida que uno tiene un cuerpo, pero es el cuerpo en realidad un poco la interfaz, ¿no? Como la que nos permite conectarnos, ¿no? Entonces, me parecía muy curioso que ese prejuicio que yo tenía, pues fue cambiando, ¿no? Con los mismos jugadores me fueron enseñando que sí es importante, ¿no? Y ellos ponían de ejemplo también, por ejemplo, a los que hacen automovilismo o los jugadores de ajedrez, ¿no? Que también son deportes, pero digamos, ahí no nos pasa esto de, bueno, pues no hacen nada, ¿no? Están nada más sentados. Bueno, sí, pero hay otra serie de cosas que ellos tienen que cuidar para poder ser atletas de alto rendimiento, ¿no? Entonces creo que ellos utilizan este discurso para hacernos ver que el cuerpo es muy importante y que hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, sí, creo que por eso llegué a ese punto. Y bueno, en ese sentido, pues ya mencionaste de alguna forma las repercusiones que puede tener en el plano de lo físico, del Claro. cuerpo. Pero ya ante la experiencia y la inmersión en el videojuego, ¿cuáles podrías señalar que son las experiencias ya a nivel psicológico? Creo que, bueno, hay muchas experiencias, digamos, o muchos fenómenos psicológicos que ellos experimentan, pero quizá con lo que más luchan es con la frustración. La frustración es un poco su archienemigo, ¿no? Entonces, y a lo mejor todos hemos experimentado eso, ¿no? Cuando jugamos y empezamos a tomarnos en serio el juego y perdemos, esa frustración empieza un poco a cambiar nuestra forma de juego, a cambiar incluso hasta qué tanto nos involucramos en la partida, ¿no? En una partida, ¿no? No sé, a lo mejor es muy común, no sé si has jugado uno, pero bueno, el jugador que juega uno y se enoja, ¿no? Y dice, no, ya me quedé y solo tenía una carta y ya perdí. Bueno, pues esa frustración para los atletas electrónicos es un gran problema, ¿no? Entonces creo que es a nivel psicológico quizá el asunto con el que más tienen que lidiar. Y creo que ahí sí, como psicólogo deportivo, que era un poco la función que yo tenía con ellos, pues sí me interesó mucho invertir tiempo en intentar explicar cómo era esta experiencia de frustración y cómo le hacían también para lidiar con eso, ¿no? Algunos jugadores de forma nata tienen esta facilidad para decir, bueno, listo, perdí, a lo mejor en el siguiente me recupero, ¿no? Sí. Pero hay otros jugadores que
como que se enganchan en esa sensación y les resulta muy difícil soltar la emoción de ya me equivoqué y soy malo. Y eso además empieza a contagiar la dinámica con el equipo, porque empiezan a decirles a los demás, no, mira, tú también ya te equivocaste, jugaste mal, ¿no? Y te salió mal, ¿no? Entonces esa frustración empieza a crecer. Entonces sí, creo que ese es, bueno, en el, en la jerga de los deportes electrónicos eso se llama estar, ay, se me olvidó la palabra ahora. Mira, pero no me voy a frustrar, lo voy a dejar pasar. Bueno, tiene un nombre, tiene un término, ahora no lo recuerdo. Pero sí, claro, esta frustración es muy, puede cambiar toda la dinámica de un equipo y, y quizás sea lo más relevante. Hay muchas cosas más que pasan, pero creo que esa es la más importante. Ok, perfecto. Y entonces, digamos, concatenando esto que recién señalas con otro de los apartados del texto ya un tanto más adelante, en el que hablas, escribes la cuestión del vivir el sueño. ¿Qué significa vivir el sueño para un e-gamer, para un Ay, qué, atleta digital? sí, vivir un sueño. Es que mientras yo estaba haciendo el trabajo de campo, una y otra vez aparecía esta idea de, no, pues es que tal cuate está viviendo el sueño, ¿no? Ok, ¿no? Y después fui a un gaming center y en el gaming center el compa que estaba atendiendo, que te daba la máquina y todo, pues él estaba trabajando ahí, pero yo escuché que dijo, estoy viviendo el sueño, estoy viviendo el sueño. ¿Pero por qué? ¿Por qué está viviendo el sueño? Ah, pues porque estoy trabajando, pero estoy jugando y, y tengo contacto con otros jugadores y además tengo mi equipo y entonces yo entreno y me pagan por jugar. Eso creo que es en esencia vivir el sueño, que te paguen por hacer lo que quieres hacer, por hacer lo que deseas hacer. Y en principio me parecía una frase como pues muy curiosa. Pues que no sé, están viviendo el sueño y ya. Pero creo que sí tiene de fondo un significado muy, muy profundo. No sé cuántos de nosotros, cuántos adultos tendrán la posibilidad de vivir el sueño, ¿no? De vivir, de poder ganar dinero o de poder trabajar haciendo algo que realmente desean hacer, ¿no? Que genuinamente desean hacer. Que creo que esta es parte de la inquietud de muchos de estos jóvenes, es decir, para mí vivir el sueño sería no salir de mi casa, conectarme, jugar y que me paguen por hacer eso. Eso sería maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, yo al principio me parecía que había algo un poco de ingenuo en esa perspectiva, un poco de, yo creo que estás soñando mucho, estás soñando de más, ¿no? Inevitablemente el mundo laboral te obliga esforzarte de alguna manera, hacer algo que no deseas hacer, ¿no? Pero creo que para ellos este móvil es muy importante, ¿no? Decir, ese es el objetivo al que yo quiero llegar, yo quiero alcanzar esto, ¿no? Y vivir el sueño va a implicar invertir una serie de recursos, ya sea tiempo, dinero, ¿no? Para poder alcanzar eso, ¿no? Y sí, creo que no todos lo logran, no todos logran vivir el sueño que imaginan, ¿no? Este, algunos, pues, como este compa atendiendo el gaming center, después me enteré que pues se salió de ahí porque no podía dormir, no podía comer, es decir, pues ya muchas cosas que él creía que no eran importantes, pues de repente ya son importantes, ¿no? O ya no podía salir con sus amigos o con su novia, ¿no? Entonces, pues sí está padre vivir el sueño, pero también quiero hacer otras cosas, ¿no? Entonces, como que este equilibrio que forma parte, creo, de, pues, de crecer, pues para ellos era un poco, pues irlo descubriendo o ir dándole otro significado a qué es ese sueño, ¿no? Este, pero sí, creo que al menos en el texto intenta retratar que los jugadores invierten mucho tiempo a veces creo que hasta terminan trabajando más que una persona, ¿no? En un trabajo normal, ¿no? Pero es, está justificado porque forma parte de intentar alcanzar ese sueño, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta precisamente vendría vinculada a esto que señalas. ¿Cuál es la motivación existencial de un gamer? Y yo creo que es una pregunta complicada, pero yo creo que tiene que ver de fondo
con la precariedad laboral que los jóvenes perciben, ¿no? Las experiencias laborales cercanas que escuchan, pues es de gente que no puede, no puede disponer de su tiempo, ¿no? Que no son felices, ¿no? A lo mejor son ideales propios de la juventud, pero que terminan siendo importantes, ¿no? Es decir, para muchos de los jugadores, pues sí es importante que puedas disfrutar las cosas que haces, ¿no? Y que puedas pasarlo bien con amigos, ¿no? Jugando, ¿no? Esto creo que también a mí me llamaba mucho la atención. De alguna manera hay una especie de reivindicación del juego como, como un elemento, pues, que debería ser central a lo mejor en nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces el juego lo percibimos como una pérdida de tiempo, ¿no? Un desperdicio, ¿no? Y creo que, pues, estos jugadores lo que hacen es un poco darle la vuelta, decir, bueno, pues no es tan pérdida de tiempo, fíjate, porque podría ganar dinero, ¿no? Entonces, como que siento que hay un intento de girar, ¿no? Eso también tiene consecuencias, porque algunos jugadores terminan odiando la dinámica de trabajar para jugar, ¿no? O jugar para ganar dinero, ¿no? No todos lo disfrutan o terminan descubriendo que no todos lo disfrutan. Pero creo que sí en el fondo es eh, al menos intentar proponer una nueva vía para resolver qué hacer con la vida adulta. Creo que ahí hay una preocupación que es muy importante y que para muchos miembros de la academia, al menos en la antropología, pues pasa desapercibido, ¿no? Porque quien se dedica a estudiar videojuegos, pues es un poco como, ¿y eso qué utilidad tiene, no? ¿O eso a quién le va a servir, no? Pero creo que si un poco nos acercamos, nos vamos a dar cuenta que los jóvenes realmente están preocupados por qué hacer, cómo resolver su futuro, ¿no? Y que el mundo adulto tampoco ofrece muchas opciones, ¿no? En realidad eh, termina siendo, o lo terminan percibiendo como casi hasta hostil, ¿no? Entonces creo que eso es un poco el motivo existencial que tienen los jugadores. Ahorita que señalas la cuestión de la antropología, pues me invita a regresar al asunto en términos metodológicos Sí. y de aproximación al fenómeno. ¿Y cuáles son las diferencias que podrías señalar, tal vez a priori, desde una aproximación al fenómeno de los atletas digitales, desde la antropología y desde otras disciplinas, quizá la sociología? Ay, pues es que, bueno, yo lo que me di cuenta cuando hice la revisión bibliográfica previa a entrar al campo fue que no hay muchos estudios sobre el juego. eh, y que buena parte de las fuentes y de los autores que utilizamos para pensar el juego son casi ya como míticos, ¿no? Por ejemplo, casi siempre va a aparecer Huizinga, ¿no? Johan Huizinga para hablar del juego, ¿no? Y está muy bien, pero creo que necesitamos pensar que, bueno, Huizinga, filólogo, pues lo pensó eso en su época, ¿no? Pero ahora tenemos otra serie de juegos, otra serie de deportes, algunos que están creciendo, algunos que estamos inventando sobre la marcha, ¿no? Y que, pues necesitamos explicar porque un poco igual como lo explicaba Cayoa, ¿no? Él decía que el juego es un buen medio para entender a cualquier grupo social. Entonces creo que esa idea justamente es la que a veces no estamos aplicando a los juegos que tenemos disponibles en la actualidad, ¿no? Este, y, y bueno, la antropología creo que sí está preocupada por el juego, pero fíjate, es muy interesante porque un poco que le han cambiado a veces el nombre al juego, ¿no? Para que parezca más serio. Ritual, performance, representación, pero no, casi son muy pocos los textos formales, académicos, que lo llamen juego. Este es un juego y hay que entenderlo en esos términos, ¿no? Y creo que eso nos ha llevado también a una dificultad para definirlo teóricamente, definir teóricamente qué es un juego y hasta dónde una actividad es un juego. Y, por ejemplo, una cosa que yo me encontré, hasta dónde dedicar tiempo a estar sentado picando botones ahí frente a una pantalla, hasta dónde eso es un juego y hasta dónde eso es un trabajo
porque para algunos se convierte en trabajo. Entonces, como tenemos serias dificultades para explicar el juego en sí, pues ahora tenemos serias dificultades para explicar estos casos específicos. Y creo que ese es un campo, pues, muy fértil, no solo para la antropología, sino creo que para muchas otras disciplinas, ¿no? Este, la psicología, la sociología, la comunicación también, ¿no? Porque hay muchas, muchas ramas, digamos, muchas prácticas asociadas al juego o a los videojuegos donde se mezclan, ¿no?, las disciplinas, ¿no? Entonces creo que hay muchas perspectivas que se podrían mezclar ahí. Y bueno, para ya ir casi cerrando, precisamente ya que tocas el asunto del juego, ¿qué es un juego? Ay, no, es la pregunta del millón. No, no, no lo sé. Pero es que, por ejemplo, Huizinga dice esto, ¿no? Que es una actividad libre que uno hace sin obligación y así, pero es que no aplica del todo para todas las cosas, ¿no? Para algunos, algunos autores está asociado al placer, ¿no? Pero eso tampoco aplica para todas, ¿no? Entonces, y creo que, no sé, ni yo tengo todavía la respuesta, me gustaría, pero cuando la sepa, voy a venir a contarles que es un juego. Pero muy bien, gracias. Y pues ya, ahora sí, para cerrar esto, la última pregunta, ¿qué o cuál consideras que es la principal aportación de esta investigación? Creo que la principal aportación de este trabajo es mm, escuchar la perspectiva de los jóvenes mexicanos en la actualidad y cuáles son, y entender cuáles son su forma de imaginar el futuro. Creo que ese es lo que a mí me parece más, o al menos de donde yo aprendí más. ¿Qué es lo que ellos imaginan del futuro? Además, porque es un futuro un poco al que yo, por la diferencia de edad, pues ya me estaba enfrentando, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que yo más aprendí y creo que lo que puede servirles, o a lo mejor llamarles más la atención cuando lean el texto. Que por cierto lo pueden encontrar En la página de la American Anthropological Association está en inglés, pero si quieren me pueden escribir un correo a ivan.flores@tec.mx y yo les puedo compartir la versión en español por si les cuesta trabajo el inglés. Ok, pues muchísimas gracias, Iván. Gracias. Y pues nos encontramos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, no dejen de atreverse a saber. Gracias. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a saber. ¿Y tú, te atreves?